congresista vuelve a hacer una charla y ahora con un tema que para nosotros es candente y muy grave, yo creo que para la sociedad aragonesa también, que es cómo está la educación, en especial la educación pública, porque está siendo, entendemos nosotros, bastante agredida con políticas que tiene de desvío de inversiones de la pública a la privada y de falta de dotación económica y de falta de profesorado que le está haciendo cada día muchísima más dificultad a los profesionales llevar a cabo su tarea. Para esto estamos contando con Nieves Bulón, miembro de PAR, que es la Secretaria General Técnica que tiene la, la, los padres en Aragón, la FAPAR, y que es una persona que tiene muchísima experiencia desde esa posición, porque ha estado en la Comisión de Garantías de Escolarización de Zaragoza, ha estado en el Consejo Escolar de Aragón, observa la escuela rural y está en los foros de inmigración y numerosas comisiones de trabajo que tiene las AMPAs en Aragón. Por lo tanto, tiene una visión desde lo que son los usuarios de la educación, los padres y los alumnos, y nos aportará pues, su visión de cómo está la educación en Aragón. También contamos con Esmeralda Gómez Souto, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que es licenciada en Filosofía Hispánica, con máster en Lingüística, es profesora de secundaria en el Instituto en Rosales del Canal, aquí en Zaragoza, y también tiene una trayectoria tanto de directora y de dirección en teatro y está muy implicada también con temas de Gaza. También estábamos contando con Carlos López Cortiñas, que fue secretario general de la CT, y bueno, le tenemos que disculpar porque ha tenido que ausentarse, no asistir a darnos su opinión, aunque tenía una experiencia importante que nos podía aportar, porque en este momento pues, ha tenido un tema personal y familiar agradable, pero hay que disculparlo. Entonces, doy la palabra a Nieves para que comience su exposición. Pues buenas tardes y bueno, primero daros las gracias por haber contactado con mi organización y conmigo en particular para darnos la oportunidad de hablar de escuela pública, aunque bueno, en realidad lo llevamos un poco en la sangre y casi forma parte de nuestra vida constante todo el rato hablar de la escuela pública y más en estos momentos. Yo reflexionaba un momento con el título que le habéis puesto a esta charrada, la educación pública en el punto de mira, y pensaba, digo, bueno, el título en sí ya tiene una connotación que no tendría por qué ser negativa, porque podría ser para bien, o sea, vamos a impulsar la escuela pública, vamos a hablar de todas las bondades de la escuela pública, pero claro, el título a todos y más en el contexto en el que estamos, venimos, como ya lo sabéis, de una manifestación, bueno, yo creo que importante que hubo la semana pasada, donde se salió a defender precisamente la escuela pública. Digo que en el contexto en el que estamos, el título ya nos indica que algo le pasa a la escuela pública o algo le están haciendo a la escuela pública. Desde luego, hablar de la educación como un derecho fundamental, y no me voy a detener en eso, que yo creo que eso lo sabemos, lo decimos todos y lo compartimos todos, y la escuela pública como garante de la igualdad de oportunidades ya casi es retórico hablarlo, aunque quizás haya algún sector de la población al que aún haya que insistirle en esta definición o en esto que para nosotros puede ser muy elemental y muy básico, porque de alguna manera se pone en riesgo como muchos otros servicios públicos y lo pone en riesgo siempre cuando gobierna la derecha y esto es así. Yo quería compartiros, por eso pedía lo de compartir, porque quiero pasaros algunos documentos con algunos datos que nos van a invitar luego a pensar dónde estamos y qué es lo que puede estar pasando. Partimos de una situación, de un contexto que no podemos evitar. Bueno, lo primero de todo, yo creo. Es una opinión mía, con la experiencia, como comentaba antes Juan Carlos, que llevo 24, va a hacer 25 años en comisiones de escolarización en la ciudad de Zaragoza. Claro, la información que yo voy a dar, yo no sé si todos los que estáis aquí sois de Zaragoza o de Zaragoza ciudad, porque los datos sobre los que yo voy a hablar son de la ciudad de Zaragoza, que bien es verdad que es el grueso de la escolarización de Aragón. Y yo creo que es un indicador muy potente porque además en la ciudad de Zaragoza es donde tenemos
en todo caso, la competencia de la escuela concertada y es donde se ve de una forma más clara esa apuesta o esa confrontación a la que nos llevan, una vez más, por contraponernos a las dos redes. Que además esto, insisto, que siempre lo hace la derecha y muy bien. Digo que si algo hace crecer la escuela pública es que tenga niños y que tenga infraestructuras. Cuando tiene infraestructuras y tiene niños, todo lo demás puede venir dado. Evidentemente, puede faltar profesorado, pueden faltar, pero necesitamos un espacio para poder llenarlo primero de niños y dotarlo de los recursos suficientes. Entonces, para mí siempre ha sido clave y fundamental qué ocurría en los procesos de escolarización. Uno, por la apuesta que tenían las familias por elegir una plaza y dos, por cómo se hacía una distribución de ese alumnado. No me voy a detener en algunas cosas, pero sí quiero daros este dato de escolarización, de bajada demográfica, porque me parece que es el dato más relevante con el que tenemos que enfrentarnos en este momento a la situación que tenemos dentro de la educación aragonesa y cómo nos está afectando en concreto a la escuela pública. Fijaros, yo tengo aquí en este cuadro datos desde el año 2002, que es el año en el que yo empiezo a estar en la comisión de escolarización, entonces además eran 7 comisiones, luego se refundieron ese año, me parece, al año siguiente, se refundieron ya en una sola en la ciudad de Zaragoza. Fijaros el dato total de los niños de 3 años que demandaban plaza escolar, 4.880. En rojo ves en el año 2011 6.798, están por zonas escolares, incluida la zona 8, separada, aunque la zona 8 no aparece hasta el 2018, pero yo la segregué en el año 2010 con los colegios que pertenecían luego a la zona 8 para poder ver un poco cuál era la evolución de las solicitudes. Aquí no están separados por pública y concertada. Fijaros, decía que en el pico más alto lo tuvimos en el año 2011 con 6.798. Y fijaros, a ver si me deja bajar. Espera, es que tengo aquí las imágenes. No sé, perdón, que se me va. Fijaros en qué punto estamos en el último proceso de escolarización. 2025, pero a ver si puedo poneros ahí, para que veáis el pico. 2011, 6.798 niños de 3 años, y en el año 2025, 4.764. Fijaros, de esos 4.764, además, 461 correspondían a niños que se habían escolarizado en 2 años, en colegios públicos, solo en colegios públicos, en 2 años. Y que en teoría habían hecho una reserva. Luego esto no fue real, luego no es real, que habían hecho una reserva. Pero en cualquier caso, quedémonos con el dato global. En este momento, 2025, estamos por debajo de la demanda que había en el año 2002 y muy por debajo del pico que tuvimos en el año 2011. Os dejo de compartir este documento y voy a compartir otro documento más, ¿vale? Porque este es el dato de los niños de 3 años, pero quiero daros el dato, a ver si lo tengo por aquí, el dato de la evolución, no sale todavía, ahora saldrá. El dato de la evolución de la matrícula. Eso era solo niños de 3 años y esto está sacado desde el año 2013. He hecho un extracto ahora y lo he pegado aquí para pasarlo solo en un documento, ¿vale? Está hecho por zonas, está hecho por colegios, colegio a colegio, y cada uno de los años, desde el 2013. Yo he cogido el dato del año 2013 y he cogido el dato del 2025 correspondiente al curso pasado, al 24-25. Fijaros, en infantil y matrícula, de todo infantil y todo primaria. Me voy al final para no entretenerme mucho. Ahí tenéis por zona la merma, la reducción o el incremento que ha habido, obviamente. Y por esto quería poner el dato. Fijaros que en la zona 8, bueno, y en la zona 5 habla de 1.337 niños en la escuela pública de más. La que ha perdido alumnado es la concertada. Nosotros hemos perdido mucho. Bueno, la zona 1, que es la zona del Actur, es el paradigma de la pérdida de población escolar en la escuela pública, pero también en la escuela concertada, ¿vale? En la escuela concertada, porque baja la población. Fijaros en la zona 5 y en la zona 8. En la zona 5 hemos crecido, la escuela pública,
1.337, mientras la red concertada perdía 846. Y en la zona 8 hemos ganado 3.361. Aún así, tenemos un cómputo negativo de 1.687. Pero fijaros el cómputo negativo de la concertada, 3.571. Esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal. Evidentemente, la explicación de la zona 5 y de la zona 8 está en las construcciones nuevas que se hicieron entre el año 2015 y el año 2022, que algunas no se han terminado y seguirán todavía con un ligero crecimiento. Lo que pasa es que el crecimiento que le falta a los centros de estas zonas que todavía no se han completado en su etapa de secundaria, no lo vamos a percibir tanto porque la bajada por abajo ya va a compensar el cómputo hasta aquí era solo crecimiento, ¿vale? Solo era crecimiento. Luego ya no va a ser tanto el crecimiento. Fijaros en la zona en secundaria. Claro, lo que está en primaria pasa a secundaria. En secundaria, ¿qué nos ocurre? Que todavía no nos ha llegado el boom de la bajada. Y no nos ha llegado porque aún estamos, bueno, no nos ha llegado, fijaros en la zona 1. En la zona 1 ya tenemos en secundaria menos alumnos. En el 2000, entre el 2013, de los que había en el 2013, tendríamos 180 alumnos menos. Esta bajada se va a empezar a notar en todas las zonas en los próximos años. Y fijaros, este es el último, era de bachillerato, que no lo puse, ¿vale? Este último que veis aquí es de bachillerato. Hay que quitarle lo de CPI porque no tenemos ahí, bueno, sí tenemos un CPI, el Rosales del Canal con bachillerato y luego tendremos el Zaragoza Sur, perdón, el Parque Venecia. ¿Por qué pongo estos datos? Por el contexto de las consecuencias que tenemos en este momento, de que se está planteando una concertación de bachillerato. Pero ¿de qué necesidad de concertación estamos hablando cuando va a haber una caída importantísima? Porque estos son datos de pública y datos de concertada. O sea, aquí están todos los niños de la ciudad de Zaragoza en secundaria. Puede venir población inmigrante, pero no está viniendo en la proporción suficiente como para que la caída no sea como va a ser en secundaria y desde luego como ha sido en primaria. Lo del dato que os decía, de poner estos datos, voy a dejar de compartir, porque aún quería enseñaros otra cosa. A ver. Bueno, este seguramente lo habéis visto por ahí, en algún sitio. Esto es el documento de las vacantes que tenemos en este momento en la ciudad de Zaragoza en bachillerato. En la ciudad de Zaragoza, perdón, que os pongo el dato, en todo Aragón, en las ciudades y en las provincias. Al final tenemos 2.520, teníamos cuando hicimos esto, 2.520 vacantes de bachillerato en la ciudad de Zaragoza. Esto no justifica en ningún caso, con una bajada demográfica, con una pérdida de población en la propia red concertada, no justifica en ningún caso el incremento de conciertos ni con la concertación de etapas que ya están concertadas, y ahora os explicaré por qué digo eso, y menos en etapas que no están concertadas. ¿Qué explicación le veo yo a esto? Bueno, pues una, la ideológica, que ya la sabemos, es una cuestión que se ampara y se vende en la libertad de elección de las familias, pero yo creo que detrás de eso, además, hay miedo. El miedo a la pérdida de población y de poder que la escuela concertada tiene con la bajada demográfica. Evidentemente la tienen que atajar de alguna manera y atajarla es consolidando sus enseñanzas. Es cierto que hay colegios que siguen siendo muy demandados, por supuesto que son muy demandados, y que cuando se frene este crecimiento de la pública y se acaben las construcciones que ahora quedan pendientes, la escuela pública va a empezar a caer en picado. O sea, ahora teníamos una pequeña pérdida, una importante pérdida, nos estamos quejando en los últimos años todo el rato de las aulas de 3 años porque son donde se ha notado más, pero lo que nos estaba diciendo la estadística global es que estaba bajando la población, pero casi a la mitad del ritmo que le estaba bajando a la concertada. Por lo tanto, la concertada tiene mucho miedo. Quiero daros otro dato.
¿qué ha ocurrido? A ver si lo tengo por aquí. No sé si alguien, Juan Carlos, tú estabas controlando el tiempo porque quería Sí, comentar. no, sigue, vamos muy bien, no te Vale, preocupes. a ver, otra cosa que tenía yo aquí abierta, a ver si la localizo, a ver si la encuentro, que era la evolución, espera, que creo que esta no la tengo abierta, que es una breve historia de la evolución de los centros educativos. A ver si la localizo, ¿eh? Y como me intenté abrir todo antes para tenerlo abierto, pues este debió ser el único que no me abrí. Si no lo explicas y ya está, no es Voy a problema. ver si lo localizo. Este es. Vale, sí, a ver, ya lo tengo aquí. Vale, ahora os lo comparto porque me parece también importante que veamos cómo ha evolucionado aquí. ¿Lo veis? Bueno, esta es una evolución desde el año 2002. No voy a leerlo todo, ¿eh? Es una evolución desde el año 2002 de cómo han ido las infraestructuras en la ciudad de Zaragoza, que es una parte de lo que yo os decía antes de crecimiento y que es lo que explica que la escuela pública, en contra de lo que podríamos pensar de pérdida de alumnado, ha visto frenada esa pérdida de alumnado que no ha visto frenada hasta ahora la red concertada. Y por eso se han tomado algunas de las medidas que se han tomado. Bueno, desde el año 2002, que fue la generalización de los conciertos 3-6 años, que el otro día nos reprochaba la consejera que no habíamos protestado y ya le dijimos que sí que habíamos protestado en su momento por esa concertación, hasta, fijaros, las construcciones que se han hecho. En el 2003, el Colegio Parque Europa en Utebo. En el 2005, el Espartidero Santa Isabel. En Montecanal. En 6, Agustino de Aragón. Octavos de Utebo. Ese año se sumaron al concierto dos colegios que no se habían sumado inicialmente porque no sabían si aquello les iba a ir bien o no. Que ojo, ¿eh? Sagrado Corazón y Santa María del Pilar. Sagrado Corazón, Paseo de la Mina. Santa María del Pilar. Pero se abrieron Lucía Embriet, Rosales del Canal, Valdespartera, luego Marie Curie, luego Vadorrey le sale. Y fijaros, eso que está ahí como un poquito más oscuro es la franja en la que gobernó el PP. Se abrió el Colegio San Jorge, que estaba ya para abrirse en el año 2011, se abrió en el curso 11-12, y el Julio Verne, que estaban construidos ya, o sea, no fueron sus construcciones, ese periodo quedó en blanco completamente. ¿Qué se hizo en aquel momento? Bueno, se siguió adelante con el proyecto de Zaragoza Sur y eso sí, lo que se hizo fue abrir el Colegio Concertado Virgen de Guadalupe, que solamente es infantil, que era una guardería. ¿Qué se hizo en esa etapa? Se cargaron el programa de gratuidad de libros de texto. Se subió el precio del comedor de 76-77 euros, creo recordar, a 93, 94, por ahí. Se cargaron el programa de apertura de centros que tenía una subvención, que no sé, que es que luego todo esto, bueno, se paralizaron las infraestructuras. En esta paralización de infraestructuras, yo pongo siempre y utilizo como ejemplo Cuarte, porque Cuarte es el paradigma de lo que se hace cuando gobierna la derecha, que no solamente es paralizar el crecimiento de la escuela pública, sino deteriorar el crecimiento de la escuela pública. Cuarte estaba proyectada la creación del colegio, se me ha ido el nombre, Pilar Bayona. Se paralizó, estaba hecho el proyecto ya. No se siguió adelante, se paralizó ese proyecto y lo que se hizo fue regalar el suelo privado para hacer una concertación directa del ánfora. La primera vez en Zaragoza, que se hacía en Aragón, que se hacía directamente una concertación que era el modelo de Madrid, sin estar construido todavía el centro, es decir, que nacía ya el centro concertado. Y ahora nos encontramos 10, 12, 14 años después con una cosa muy parecida. Ánfora es candidato a tener la concertación del bachillerato. Y miremos cómo está de precarizado el Instituto Martina Bescós. Y todos conocemos bueno, estos 3 días de huelga que tienen. Deterioramos lo público, a las familias muchas no tienen la conciencia de servicio público y de escuela pública y lo que quieren es tener una plaza escolar. Pues la obtienen
donde menos dificultades, donde menos problemas tienen. Si concierta el ánfora, pues el Martín Abescos tendrá menos problemas. Y esa es la visión que se tiene de la escuela pública. Bueno, luego seguimos hasta llegar, bueno, ahí veis cierres, algunos se podrían haber cerrado más, ya sabéis que se intentaron cierres de concertados en el año 2017 y los echaron atrás los tribunales, porque la única posibilidad que tenemos de cerrar escuelas es que no tengan alumnos, y cuando no los han tenido, mayoritariamente se ha conseguido algún cierre. Eso no nos ha ocurrido ahora, fijaros. Ahora estamos otra vez en esta otra franja, desde el año 2023. ¿Qué decisiones? Aparte de lo de las infraestructuras. En la otra época, el PP fue a una ratio de 25 directamente, de 25, todo. Se cerraron aulas antes del proceso de escolarización, se dieron programas a la concertada, se minimizó el programa British Council y se creó un PIBLEA para introducirla a la concertada. Eh, se Nieves, quitaron todas las subvenciones. Bueno, en fin, Nieves, ¿qué ve ocurre? resumiendo ya para terminar, por favor. Vale, termino. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando se gobierna a la derecha, las políticas que se utilizan y que se hacen de recorte y de deterioro de la escuela pública, luego cuesta mucho revertirlas y es muy difícil además conseguir revertirlas. En este momento, y termino con esto, voy a dejar de compartirlo, os digo, ¿cuáles son los hitos históricos del gobierno de ahora? Pues haber planteado una escolarización a zona única, que ya hemos hablado de lo que significa para la escuela pública. Las ratios no se han atrevido a subirlas de forma general porque no hay niños, pero las suben de forma puntual. En las infraestructuras no han programado en 2 años y medio aún ni una sola infraestructura nueva, porque la única que se supone que iban a programar era la de Monzón, el Instituto de Monzón, y ahí estamos. Han pretenden la privatización del 0 a 3 años, la concertación del bachillerato, todas las peleas con los cupos que hubo el año pasado. Es decir, realmente, aunque luego la consejera lo que nos plantea y lo que nos dice es que el 99% de su tiempo se lo dedica a la escuela pública, bueno, es que es su obligación. Es que es nuestra patronal, que decimos, yo utilizo ese término para que se Bueno, entienda perfectamente, es la patronal de la escuela pública, luego es su responsabilidad y es por quien tiene que mirar. Lo dejo aquí y luego si hay oportunidad, si hay alguna cosa muchas más. gracias. No, no, seguro que hay oportunidad. Has dicho cosas muy interesantes que retomaremos, ¿no? Es decir, como has hecho el análisis de que cuando gobierna la derecha, al final, de una manera u otra, va haciendo políticas para ir quitándole alumnos a la pública, ¿no? Y llevárselos a la privada, de una manera u otra. Pues muchas gracias, Nieves. Cuando quieras, Esmeralda, tienes tu turno. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar pues por invitarme a esta charrada con todas vosotras y vosotros. Y bueno, si me permitís, voy a comenzar esta charla con una cita de Noam Chomsky que dice que la técnica de la privatización es cortar el presupuesto para asegurarse de que las cosas no funcionen. Luego la gente se molesta y usan como excusa esto mismo para pasarlo a manos del capital privado. Cuando la leí el otro día, pues no pude menos que sentir bueno, que Chomsky en esta cita tan breve hace un resumen de lo que nos está sucediendo ahora, pero de una tendencia, pues bueno, que venimos sufriendo como sociedad en las últimas décadas, pero bueno, en lo que nos afecta a nosotras en la educación pública, pues bueno, me parecía muy al hilo, ¿no? Creo que estamos viviendo un ataque no solo a la educación, sino una ofensiva contra los servicios públicos que son imprescindibles para el desarrollo de cualquier estado social, porque además ese ataque, ese empobrecimiento de los servicios públicos, lo que generan son modelos de sociedad y, por tanto, modelos de país. Entonces, esta situación, bajándola ya a lo que nos sucede ahora mismo en Aragón, es lo que está pasando con esta idea del concierto del bachillerato,
que es una medida ideológica y es una medida absolutamente innecesaria, y no voy a detenerme en esto porque Nieves ha dado cifras que son las que ponen negro sobre blanco la inutilidad de esta medida. Y también pues este concierto, o más bien subvención de la escolarización anticipada de 0-3. Y aquí sí que me quiero parar un poco más, porque lo que hemos analizado es que la etapa de 0-3 es una etapa que a nivel público está totalmente infradotada. No todos los barrios tienen un centro público una escuela infantil al que poder llevar a sus hijos y a sus hijas. Y luego, dentro de la escolarización anticipada en la etapa de 2 años, son relativamente pocos todavía los centros en los que se ha implantado la escolarización de 2 años dentro del modelo público. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde Comisiones Obreras es una cuestión que venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo, ¿no? La ampliación de esta red de escolarización temprana como un servicio público necesario dentro de los centros y que es demandado por las familias a su vez. Y luego, claro, hay una cuestión que nos parece nos parece muy relevante, y es que, por ejemplo, hay muchos centros. Cuando nosotros vamos a los centros de visita y recogemos las necesidades que tienen los centros, hay muchos, porque esta bajada de natalidad, luego lo comentaré, hicimos un informe interesante sobre la bajada de natalidad y una propuesta de bajada de ratios como medida. Claro, en los centros educativos, sobre todo en muchos centros que hay, pues que esa bajada de natalidad se está notando mucho en 0-3. Estoy pensando en un centro que además ya ni siquiera tienen una ratio muy baja en 3 años, y al final los tienen agrupados, ¿no? Entonces nos abordaba el tema de queremos una escolarización, un aula de 2 años, pero desconocemos los criterios para la creación del aula de 2 años, porque nosotros lo pedimos, pero no hay unos criterios públicos que digan, bueno, pues los centros con estas características podrán acogerse a la creación del aula de 2 años. No, eso no existe, ¿no? Por más que hemos reiterado la petición para para orientar a los centros educativos para su creación. Entonces, claro, perdón, que se me ha venido el peque. Claro, si en un centro público tú necesitas la aprobación del departamento para la creación de tu aula de 2 años, pero en un centro concertado tú no necesitas esa aprobación, puesto que sería un servicio privado, ¿no? Y como servicio privado, pues bueno, es el centro, es la empresa quien toma esa decisión, pero nosotros como escuela pública necesitamos que el departamento nos apruebe la creación del aula de 2 años. Y no tenemos criterios públicos para saber qué tiene que hacer un centro para conseguir, porque los centros lo piden y a unos se les conceden y a otros no, ¿vale? Entonces, claro, cuando se concierte o cuando se subvencione esta etapa de 0-3 con la diferencia de aulas de 2 años que me tienen que conceder versus aulas de 2 años o incluso escuela infantil integrada en el centro concertado, que lo generamos de manera privada, pero ahora existe la posibilidad de concertación o de subvención, no estamos jugando en el mismo terreno, no estamos jugando con las mismas condiciones. La cita de Chomsky, que nos habla del empeoramiento, me lleva a querer lanzar una reflexión, porque es verdad que como organización sindical, pues nosotras nos fijamos en aquello que supone una pérdida de condiciones para los trabajadores, o aquello que queremos mejorar como trabajadores y trabajadoras, muy bien, pero también tenemos una visión de lo público dentro de Comisiones Obreras. Entonces, siempre estamos hablando públicamente de nos falta esto, estamos en una huelga, estamos en un periodo de movilizaciones, pero antes de esto yo lo que quiero reivindicar es el papel de la escuela pública, y es eso lo que nosotras como sindicato y como trabajadoras de la escuela pública queremos poner en valor, porque en la escuela pública
a la escuela pública accede todo tipo de alumnado y esto es independiente de su origen socioeconómico, de su origen geográfico, de sus circunstancias sociales o familiares. Es un espacio de fomento de igualdad de oportunidades y de equidad. Es un espacio con una implantación territorial completa, porque no es un negocio y no puede serlo. Entonces, estamos en las ciudades, pero la escuela pública está en la zona rural y es la única que puede dar servicio en la zona rural. No encontraremos en un pueblo pequeñito un colegio concertado ni un colegio privado, porque no es rentable. Pero el servicio público garantiza la primera de las necesidades, que es la escolarización de nuestros menores. Y eso, ¿no? Ponemos en valor esa implantación territorial. Tenemos un profesorado en formación continua y un profesorado que tiene un acceso exigente a las listas de la escuela pública. Entonces, la escuela pública tendría que tener todos los ingredientes para que fuera el mayor estándar de calidad. Lo que pasa es que cuando algo funciona y yo voy restando recursos para su buen funcionamiento, pues es la forma en la que voy depauperando ese servicio de calidad que no depende, esa calidad deja de depender de sus profesionales, esa calidad empieza a veces a depender en parte de los recursos que tenemos o que dejamos de tener, ¿no? O que teníamos y van desapareciendo. Pongo un ejemplo que es muy sencillo de entender, que son las aulas de español, por ejemplo, ¿no? Cuando en la época de recortes desaparecen las aulas de español de los centros públicos, eso es un empeoramiento. Es un empeoramiento para los centros públicos y es un empeoramiento para el alumnado que necesita ese espacio de aprendizaje de la lengua vehicular que luego le va a permitir integrarse en el sistema educativo y poder avanzar igual que el resto del alumnado, ¿no? Este inicio de curso hemos comenzado con todo el problema de los madrugadores, con el recorte de madrugadores, ¿no? Pues también hemos salido a denunciar. Esas cosas empeoran el servicio público, pero lo empeoran porque hay una dotación, un recorte de esa dotación, ¿no? De esas necesidades. Empobrecer la escuela pública también pasa por gestionarla sin atender a las necesidades reales, como son la atención a la diversidad. En la escuela pública cabe todo el mundo, es el espacio de desarrollo de todo el alumnado, venga de donde venga, como ya he comentado. Pero cuando yo la gestiono sin atender a las necesidades reales, por ejemplo, con la atención a la diversidad, pues estoy generando un problema para los usuarios y para el profesorado. Entonces, por ahí nosotros siempre estamos en la petición de que se cumplan aquellas necesidades que tienen los centros y que los recursos que se doten a los centros no salgan de rúbricas, ¿no? de unas cuadrillas que nos dicen a tanto el niño, sino que salgan de las necesidades reales que existe dentro de las aulas. Por eso abogamos siempre pues, por el incremento del profesorado de atención a la diversidad, PTSALs, por el incremento de los recursos para los desdobles, las bajadas de ratios, comentaba antes, ¿no? En Comisiones Obreras el año pasado hicimos un informe de ratio y una propuesta de bajada de ratio como medida a coste cero bueno, esto me lo discutió la consejera, esto de la coste cero, nada es a coste cero. Digo, bueno, bien, pero como una medida de implantación, de mejora de la escuela pública, dada que las infraestructuras ya existen y la bajada poblacional, eso es una realidad. Entonces, bueno, si bajamos las ratios, mantenemos nuestras infraestructuras y además mejoramos la calidad, ¿no? Porque yo que vengo de diversificación, de que bueno, es un tipo de grupo que tiene una ratio limitada hasta 12 personas en tu aula, la atención con un grupo pequeño pues fomenta la convivencia, la profundidad del aprendizaje, la metodología pedagógica que tú quieras aplicar y siempre, bueno, pues es favorecedora, ¿no? Hicimos
hicimos un informe al respecto y bueno, es lo que seguimos pidiendo siempre. Hablaba antes Nieves del tema de los cupos que hubo el año pasado. Claro, nosotros cuando hablábamos, por ejemplo, ¿no? cuando se llega a un acuerdo que luego no se cumple por parte de la administración de hora lectiva, que repetimos siempre, hora lectiva, la bajada de hora lectiva que redunda en la mejora de la calidad de la atención a la familia y de la atención al alumnado, ¿no? Entonces, claro, si el cupo no va en función de esa bajada de hora lectiva, pues vamos a tener de forma encubierta o no tan encubierta también un recorte. Entonces, bueno, hay muchas formas de enflaquecer este servicio público, ¿no? Y a veces, pues eso, ir quitando un poquito aquí, un poquito allá, o no dotando, ¿no? Estamos ahora con las movilizaciones en el Martín Abescos. Es un centro que ha crecido, pero no ha crecido su dotación. Entonces, eso genera un problema. Y fijaos, a mí la huelga del Martín Abescos me está pareciendo muy paradigmática en el sentido de es una huelga de profesorado por carencia de recursos que no son de profesorado. O sea, se está pidiendo que se dote de recursos de personal no docente para que el centro y el alumnado que es usuario de ese centro esté en las condiciones que tienen que estar, que las labores administrativas se puedan hacer con agilidad, que haya limpieza en los centros. O sea, estamos viendo una huelga que ni siquiera es que no nace de las necesidades nos faltan profesores, que seguro que también, o sea, que seguro que algunos falta, pero no ha sido ese el motivo de la huelga. O sea, es una huelga por la mejora de la calidad en el centro, en un centro que ha crecido y que no han crecido sus recursos. Es una forma de recortar, ¿no? Si yo crezco y necesito más y tengo lo mismo cuando tengo 900 o cuando tenía 400, es una forma de recortar. Yo reflexionaba un poco en torno a las razones que nos están situando en este escenario. Y me salen dos razones principales que tienen, bueno, muchas ramificaciones y que, bueno, que lanzo para el debate también. Obviamente hay una razón económica, ¿no? Desde la creencia en la que la inversión pública es ineficaz hasta intereses económicos concretos de patronales y de grupos empresariales. Y luego me ha parecido muy interesante, retomo una cosa que me ha notado porque enlaza bien con esta idea que ha dicho Nieves, que es como nosotros vamos a perder población de alumnado, pero la concertada también, porque la bajada de natalidad, repito, es un hecho, ¿no? Ni es una opinión, ni es algo que, no, es que mire a ver cómo lo solventamos. Bueno, lo solventamos con bajada de ratio como una medida, ¿no? Pero esto por otro lado. Claro, y decía Nieves, tienen miedo, claro, tienen miedo, ¿no? Me ha parecido interesante porque enlaza con esta idea económica que comento, ¿no? O sea, yo no quiero perder lo que tengo. Y si hay una bajada de ratio, nosotros también vamos a perder eso y tenemos que mantener esta estructura. Entonces ahí entra la concertación del bachillerato, ¿no? Como una forma de mantenimiento. Y también la subvención esta que quieren hacer 0,3, ¿no? Pero claro, no nos lo van a contar así, ¿no? Nos van a hablar de que esta desfinanciación, ¿no? Van a querer meter ese dinero público para, como nos está sucediendo, ¿no? Con la concertación y con la subvención de 0 a 3. Pero no lo van a contar así. Ellos nos hablan siempre de la libertad de elección de las familias, ¿no? Esto se repite constantemente en todos los foros. Y a mí me parece una falacia, una de las falacias más importantes con la demás que están sustentando este discurso, ¿no? Digo, bueno, yo ya he dicho en algún espacio, bueno, y ahora me voy como familia, no como docente. Digo, libertad de la familia, pues mi familia no tuvo la libertad de elegir la escolarización anticipada de mi hija en un centro público, porque no existía la opción de 2 años y porque yo no tenía cerca ninguna escuela infantil. Entonces, las familias que elegimos pública,
a veces no tenemos libertad para elegir pública porque no existe, la red no es lo suficientemente amplia como para que todas las familias que queramos hacer la escolarización anticipada en las escuelas infantiles de nuestras hijas e hijos, no todas podemos, ¿no? Entonces, bueno, pues la libertad para algunos y asociada al dinero, ¿no? Y luego... Esmeralda, bueno, si no te importa, ve terminando. voy Para acabando, poder hacer sí, el debate. nada. Venga. La última idea, una cuestión relacionada con los valores, ¿no? Es que no es que quieran que desaparezca la pública, es que la pública la quieren dejar como un espacio asistencial. Y el que quiera algo más, pues que lo pague. O que vaya al concierto. Porque si fuera el que vaya algo más que lo pague, como sucede en los países en los que apenas existe la financiación pública de los servicios públicos en general, pues mal, pero es que encima aquí lo pagamos, ¿no? A través del concierto. Bueno, estas medidas de empeoramiento tienen un objetivo disuasorio de la escuela pública y un objetivo de trasvase, ¿no? Tanto por lo que he comentado. Parece que la escuela concertada y la privada es una reserva ideológica y tampoco eso lo quieren perder, aparte de que no quieren perder el negocio. Y nada, quería hablar, pero lo dejo para, si sale en el debate, una serie de bulos que corren contra la escuela pública, ¿no? Como el del adoctrinamiento, también como razón para atacar a la pública, ¿no? Que nos lo hemos encontrado muchas veces. Entonces, bueno, estamos en una situación muy complicada. Esto no pasa solo en Aragón, pasa en muchas otras comunidades autónomas y no pasa solo este ataque contra los servicios públicos y contra la escuela pública, no pasa solo en España, es una internacional, ¿no? Hay una hoja de ruta reaccionaria que pasa por los servicios públicos y entre los servicios públicos pues pasa por la escuela pública. Y creo que la fuerza y el empuje de los profesionales y de las familias pues es el único muro de contención que en este momento existe a través de la movilización y, bueno, en el caso de las organizaciones sindicales, de la parte de negociación que puede frenar este ataque contra un servicio público esencial como es el de la educación. Y ya. Muchas gracias, Esmeralda. Yo creo que habéis coincidido las dos en que se quiere empeorar el servicio público para que acaben en el servicio privado, ¿no? En el mundo privado. Y eso, desde luego hay ideología, yo creo que habéis compartido eso, pero también hay intereses económicos que pesan mucho. Y las dos cosas son fundamentales para la derecha y para quien está gobernando ahora mismo la comunidad autónoma o las comunidades autónomas que gobiernan el Partido Popular. Muchas gracias ahora y a ver si ya se anima alguien a entrar en debate y ya que pida la palabra y que intervenga y ya seguimos, que quiera preguntar o quiera reforzar o quiera contradecir a las ponentes. Cuando queráis, ¿alguna palabra? Sí, Manuel, perfecto. Bueno, Cuando quieras. buenas tardes y muchísimas gracias, Nieves, por tu intervención, además cuajada de datos que indudablemente pues alumbran el debate y hacen que le dan coherencia pues a una intervención de las familias a las que representas, siempre en fin, preocupadas y luchando por la mejora de la escolarización en la enseñanza pública, ¿no? Y muchas gracias, Esmeralda, compañera de Comisiones Obreras, secretaria general de la Federación de Enseñanza, por tu magnífica intervención, enmarcada en esa cita inicial de Chomsky que creó, que ilumina toda tu intervención posterior tan importante. Una pena que no hayamos podido contar con nuestro amigo y compañero también, Carlos López, pero bueno, que seguro que como exsecretario general de la FET-UGT, pero también como miembro del Consejo Escolar del Estado, seguro que también nos hubiera
dado importantes razones para promover un debate acertado en torno al ataque que se está produciendo en torno a todo lo público en general y a la enseñanza pública en particular. Su ausencia aquí es por una causa venturosa, por tanto lo tenemos que felicitar y está más que justificada, ¿no? Yo creo que el gobierno está incumpliendo la ley. La ley nos está diciendo, la propia Constitución y después la LODE, que es donde se enmarca los conciertos educativos, y la ley actual educativa, nos dice que la educación básica es universal, es gratuita y podrá concertarse, podrá haber centros privados financiados con fondos públicos sí y solo si hay necesidades de escolarización, que no es el caso. Pero es que además estamos hablando de unos niveles educativos, el 0,3 o el bachillerato, que no es educación básica. Por tanto, tenemos ahí una doble contradicción. Por una parte, se pretende financiar con fondos públicos unos niveles educativos que no son educación básica y que además, por tanto, no es una educación, no es una enseñanza obligatoria. Y, en segundo lugar, no hay necesidades de escolarización porque hay más, en este momento hay una oferta de bachilleratos en concreto. En el 0,3 posiblemente la oferta no, en este momento no es suficiente, ¿no?, en el sector público, pero desde luego en la enseñanza pública la oferta de bachillerato es superior a la demanda de necesidades de escolarización en esta etapa post-obligatoria, ¿no? Por tanto, el gobierno está incumpliendo doblemente la ley. Pero, ¿le importa acaso al gobierno incumplir la ley? Porque se viene incumpliendo desde hace muchísimos años, incluso en la enseñanza básica. Incluso en la enseñanza básica, se han concertado centros que no cubren necesidades de escolarización. A mí que me digan qué necesidades de escolarización cubren determinados centros ubicados en el entorno de las grandes ciudades, en concreto de la ciudad de Zaragoza, en la carretera de Logroño o en el canal Imperial. ¿Qué necesidades de escolarización hay en esos barrios donde no vive gente? Por ejemplo, ¿no? Se incumple la ley financiando centros que segregan al alumnado por sexo. Y ahí tenemos pues toda la financiación, toda la concertación de centros del Opus Dei en el que se produce esa segregación de centros. Ponerlo entre comillas esto, porque no sé si, yo sé que ha habido, que se ha eliminado el concierto en algunas comunidades autónomas a centros del Opus que segregaban por sexo, pero yo recuerdo sentencias del Tribunal Constitucional incluso que daban por buena la concertación en este tipo de centros, ¿no?, segregadores. Por tanto, pienso que tenemos que seguir movilizados. Pienso que hay que seguir, que hay que combatir estas decisiones políticamente injustas, jurídicamente y con enormes dudas. Yo creo que es una decisión, como he dicho, ilegal, que hay que recurrirlas, por tanto también judicialmente, pero pienso sinceramente que además del recurso judicial y de la movilización hay que trabajar, hay que seguir trabajando políticamente. Es decir, mientras la derecha ocupe las instituciones, va a tender a privatizar todo lo público y por tanto la única o la mejor ofensiva contra esa tendencia es conseguir cambiar el signo político de las instituciones que nos gobiernan en algunas comunidades autónomas y en concreto en Aragón. De momento nada más. Gracias. Muy bien.
nos ha puesto alguna nota Nieves diciendo que los del Opus todavía no están concertados. Pero vamos, en todo caso sí que hay un interés de incumplimiento que dice Manolo sobre la ley cuando habla de que no cubren las necesidades que dice la propia norma, ¿no? ¿Alguna otra palabra? Pues Alfonso, cuando quieras, a ver. Pues nada, buenas noches ya. Después de llevar 3 sesiones con vosotros, ya me siento un poco libre para empezar a opinar, ¿no? Entre estas personas tan, bueno, tan importantes que habéis sido para mí, ¿no? La mayoría de vosotras y de vosotros. Mi intervención va a ser un poco más, digamos, rastrera, un poco más a pie de calle. Como ya aún no me conocéis, soy un maestro jubilado de escuela y que, aunque últimamente, o sea, sigo vinculado a la educación, ¿no? Aún estoy participando con el Ministerio de Educación, por ejemplo, en el programa PROA, por el cual se han dispuesto 700 millones de euros para 3.000 centros de España para atender a la diversidad. Y ahora que ya lo he dejado, pues la conclusión a la que uno ha llegado ha sido que, pues que sí, que todos los ingresos, todos los recursos que llegan a los centros son bienvenidos, pero que al final casi todos se van por el sumidero si no es el centro, la comunidad educativa y el claustro el que asume como tal la problemática que pueda tener en su centro. Mirad, cuando gobierna el PP y nuestra amiga, la más joven en este grupo, Esmeralda, ¿verdad? No sé si hay alguien que esté en este grupo que esté a pie de aula en estos momentos, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Porque de los... Pero bueno, cuando gobierna el PP, ya lo ha dicho, ¿no? El PP va a hacer una reserva ideológica con sus recursos. A veces se dice que es 5 minutos más tarde de lo que llega el PSOE, pero evidentemente cuando llega el PSOE se nos abren otras expectativas. ¿Qué ocurre cuando una pareja tiene un niño? Porque las parejas ahora tienen un niño, las que lo tienen, y se plantea escolarizar a su hijo. ¿Qué piensa? Pues le llega, yo entiendo que desde la concertada o desde la privada, le llega un discurso y un proyecto educativo muy claro, clarísimo. ¿Eh? Sabe qué sociedad defiende ese centro educativo, sabe qué tipo de ciudadanía, sabe qué valores, sabe qué ambiente va a vivir su hijo, con quién se va a mezclar y con quién no se va a mezclar sobre todo. Sabe qué compañeros va a tener y sabe que va a ingresar a su niño en un centro que el rumbo que van a poner, pagando o sin pagar, depende de los centros, va a ser rumbo a la universidad. Y yo me pregunto si en la escuela pública somos capaces de tener un proyecto claro y diáfano que llegue con la misma nitidez en la sociedad y que llegue con la misma nitidez a las familias que han de decidir dónde escolarizan a sus hijos. Yo no lo veo así. Y entonces yo, respetando todas estas historias, todo esto que estamos contando, pues yo lo que creo que es que las comunidades educativas hemos de empoderarnos, quiero decirte, y empezando por los claustros, o sea, empezando por el profesorado, que defienda su pertenencia a un claustro público. Y ahí me viene la siguiente pregunta. En lo que yo veo aún en los centros que visito haciendo algo de formación, pocas diferencias veo entre los claustros de la pública y los claustros de la concertada. Nos consideramos todos trabajadores de la enseñanza y, por lo tanto, al final, tristemente, no sé lo que estamos dispuestos a hacer desde lo público. No sé qué es lo que estamos dispuestos a hacer. Por lo tanto, no lo sé si las cosas, lamentablemente y tristemente, están bien como están. Siento mucho hacer este discurso. Podría haber hecho otro muy diferente, pero este es el que me sale en estos momentos de mi reflexión profesional y de mi historia como maestro. Lo siento.
Buenas tardes. No tienes que sentir nada, Alfonso, tienes esa visión, esa reflexión y la compartimos aquí con todos y ya la discutiremos si es preciso. José Luis, cuando quieras, a ver si ahora no te congelas. Pido perdón, pero mi servicio de internet es muy deficiente. Pero bueno, estaba ya Muy bien. diciendo de la escuela rural y ahora estaba ya a comentar el hecho de la integración de los niños y niñas que provienen de otras culturas y cómo si hay diferencias o cómo estamos ahora mismo en la privada y en la concertada. Entonces, ver un poquitín esos dos temas. Pide la palabra. Jesús Garcés, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Me imagino que se me escuchará bien. Bueno, yo tengo dificultades. A Alfonso lo he escuchado muy bien y a Manolo también. Pero a Alfonso, Se te oye perfecto, Jesús. Bueno, pues muy bien. Yo dar las gracias a Nieves y a Esmeralda y bueno, es por introducir algún tipo de reflexión al hilo de lo que ha comentado Manolo y Alfonso, ¿no? Yo creo que sí es cierto que el profesorado, decía Alfonso, que no encuentras las diferencias cuando baja a una comunidad educativa, que es la clave de esto. Los que hemos estado rozando la gestión, la gestión de políticas educativas, al final trabajas para que se note en la escuela, para que se note en el centro. Y eso evidentemente pues cuesta porque en estos momentos son los profesores, pero los profesores son parte de la sociedad en la que nos estamos moviendo. Nieves también lo ha planteado antes en un momento determinado de una forma muy clara. Es que ahora actualmente, cuando en los años 2000, cuando se cogen las transferencias, ¿verdad, Manuel? En el año 1999, las primeras transferencias, había un componente ideológico y había un planteamiento ideológico que se respiraba por muchas, pues por zonas, por barrios en un momento determinado y había componentes ideológicos, más allá de unas transferencias mal dotadas, que estaban mal dotadas, evidentemente, pero bueno, allí había una ilusión, había un planteamiento de la LOCSE, ¿verdad? Había unos planteamientos de unos impulsos para realmente un cambio educativo potente. Pero si ahora las familias, y Nieves lo decía así, realmente te vas al Parque Venecia y en Parque Venecia, excepto X familias, les hubiera dado igual que estuviese la pública o la privada. Lo único que cambia es el modelo y el gobierno, el empresario que tienes en esos momentos. Si es empresario o forzado por motivo ideológico, construye, hace centros atractivos, cuida más de lo que a lo mejor se tenía que haber cuidado el profesorado, ¿no? O se pudo, o había economías y había que llevarlos para otro lado. Cuando ese tipo de cuestiones, pues el ABC va cuadrando y sigue habiendo libertad de enseñanza. Eso nos viene por la Constitución. ¿Para qué os voy a hablar? De la Constitución, del artículo correspondiente, de las sentencias que hay, de esa interpretación dual que tiene ese artículo para cuando gobiernan unos, gobiernan otros, y después que las leyes orgánicas puedes hacer en un momento determinado una cuestión u otra. Pero sí que hay márgenes. Yo creo que hay márgenes potentes. Manolo lo planteaba, Alfonso lo decía de otra forma, pero yo creo que estamos jugando en un campo ideológico complicado en estos momentos. Es verdad que las movilizaciones están ahí, es verdad que la izquierda está allí jugando, pero claro, es que cuando no es la sanidad son los servicios sociales y cuando no, el problema de la migración. Y estamos a muchas cuestiones, Palestina, situaciones en las que realmente pues hay una cierta debilidad orgánica. Orgánica, cuando hablo orgánica, hablo de partidos y hablo de organizaciones sindicales y hablo de, digamos, el músculo social, ¿no? Pero nos toca seguir y poner en valor las cosas que se han hecho, las que nos han hecho bien y las que se tendrían que haber hecho mejor. Yo, por ejemplo, una de las cuestiones que creo que para mí era un elemento estratégico, como que eran los centros públicos integrados. Y eso ha habido una contestación, no se ha sabido trabajar correctamente, yo no lo sé, no se ha sabido cuidar, etcétera, etcétera. Posiblemente los compañeros de secundaria nos miraban a los maestros de reojo, pero eso era un elemento estratégico coyuntural que iba directamente a captar a esas familias no ideologizadas para que vinieran a esos centros integrados y recuperar desde los 2 años aulas públicas, a las públicas de los 2 años, hasta el bachillerato en un mismo centro, con un mismo equipo directivo, sí complicado, pero bueno, con proyectos de innovación que no cayesen en un momento determinado. Pasas de primaria a secundaria con proyectos de ese tipo de cuestiones, yo creo que eran estrategias, pero claro,
Al final los ciudadanos votamos y vota quien vota y se vota lo que vota. El Partido Popular lo ponía muy claro cuando salió a las elecciones, que iba a la concertada y que iba hace 0 a 3 años, que el modelo era Madrid. Bueno, pues ahora habrá que intentar frenar eso en la medida de lo posible, pero también tendríamos que secuenciar los esfuerzos. ¿Hacia dónde? Paralizar una cosa, paralizar otra, porque paralizar todo ideológicamente, bueno, pues si hay que ir por los centros, pues se irá por los centros. Algunos ya estamos un poco mayores, pero bueno, yo esa es la única reflexión que quería hacer. Muy bien. ¿Me deja Otra decir una palabra. cosita, Juan Sí, Carlos? sí, claro, Manolo. Venga, un par de cositas. Primero, bueno, en primer lugar, animar a mi querido compañero y viejo amigo Alfonso Cortés Alegre, con quien compartí unos años maravillosos en la comarca de Tarazona, en la red de formación permanente del profesorado, en el centro de profesores, donde trabajamos y levantamos con ilusión la bandera de la formación permanente, ¿verdad, Alfonso? Y se hizo un gran trabajo. Alfonso era un asesor magnífico, optimista por naturaleza, y por tanto ese cierto pesimismo que denota en su intervención creo que es meramente coyuntural, porque él es optimista por naturaleza y un luchador empedernido, ¿no? Muchas gracias, Manolo. Jesús introduce el tema de las transferencias del año 99 y de ese componente ideológico importante que nos movía a todos en aquellos años. Yo asumí la Secretaría de Enseñanza, que en este momento asume Esmeralda, de comisiones obreras con mucha ilusión en el año 2000, en el que, pues efectivamente, nos movíamos con una gran ilusión por construir un sistema educativo aragonés con un componente ideológico importante y sobre todo con un afán y una vocación por el diálogo y por el pacto extraordinaria. Evidentemente, había un gobierno que lo favorecía, el gobierno de Marcelino Iglesias, y en este momento hay un gobierno que lo impide. Yo creo que recuperar, lo decía en otra charla que tuvimos otra charlada que tuvimos anteriormente, yo creo que recuperar la vocación por el pacto es fundamental y por el diálogo. Intentar superar la crispación a la que nos lleva a la derecha permanentemente es algo fundamental. En el año 2000 firmamos un pacto por la educación que ha sido muy importante para la educación aragonesa y que durante muchos años pues ha proyectado ahí un valor importante en materia de plantillas y en otros de plantillas docentes y en otros temas, ¿no? Creo con Jesús que el tema de los centros integrados, porque mirad, mucha de la gente que escolariza a sus hijos en la concertada, y creo que tanto Esmeralda como Nieves compartirán esta idea, mucha de la gente que lleva a sus hijos a la concertada lo lleva diciendo, mira, lo escolarizo ya en 3 añitos y hasta los 18 años ahí está, y ya después sale a la universidad, que es lo que nos plantea Jesús, ¿no? Porque la apuesta por los centros públicos integrados, en los que un niño se escolariza en toda su escolaridad, desde educación infantil y toda la escolaridad obligatoria, pues es algo que sería importante. Es algo que sería importante. Y algo que sería muy importante y que nos plantea Esmeralda es que los centros públicos escolaricen también de manera generalizada en la medida que puedan y que sus instalaciones lo permitan, pues todo el tramo, la edad 2-3, que adelanten la escolarización a 2 años, captar alumnado en 2 años, ¿no? Yo estoy en una zona de Zaragoza en la que, pues bueno, hay 4 centros públicos, de los cuales 2 de ellos tienen superávit de matrícula en 3 años, pero casualmente o curiosamente, Nieves, ¿verdad? Nieves lo conoce perfectamente, curiosamente ponen el aula de 2 años en el centro
que tiene precisamente un prestigio, entre comillas, porque todos los centros en principio deberían tener públicos el mismo prestigio, un prestigio suficiente que hace que la demanda sea superior a la oferta. Y en centros que tienen una oferta superior a la demanda, no crean esa aula de 2 años, ¿no? Es decir, que realmente lo que hay que hacer es pues ampliar la escolarización a 2 años en la enseñanza pública con carácter general y de manera inmediata en aquellos centros que tengan más problemas de escolarización, ¿no? Y una cosita, la derecha siempre dice, Nieves, la derecha siempre dice, solo movilicéis cuando gobernamos nosotros, ¿verdad? ¿Ves? Eso es lo que has dicho que te dijo la consejera, ¿no? Magdalena, no me sale, nunca me sale su nombre. Tomasa, bueno, nunca Tomasa. me sale, y ya digo que nunca me sale su nombre. Tomasa, además estuve hace poco en Tarazona con ella en un acto del Colegio Comarcal Moncayo que se celebró el 50º. Bueno, Tomasa, solo movilicéis cuando gobernamos la derecha. Eso es falso. Eso es más falso que un billete de 2 euros, que un billete de 2 euros. Mirad, yo esto lo tengo muy estudiado y muy escrito. Incluso desde 1976 los sindicatos Comisiones Obreras y UGT hemos convocado conjuntamente 9 huelgas generales. 9 huelgas generales. De las 9 huelgas generales, 5 las hemos hecho gobernando el Partido Socialista y 4 gobernando la derecha, lo que por una parte demuestra la autonomía sindical y por otra parte deja en evidencia a aquellos que pretenden hacer creer a la ciudadanía que los sindicatos solo movilizamos cuando está la derecha en el poder. Y en concreto, respecto del dato que te dijo la consejera Tomasa, sobre la generalización de los convenios de educación infantil en el 3-6 años, que se hizo mediante un decreto del Gobierno de Aragón de 17 de abril del año 2002, el 29 de mayo de 2002 hicimos la mayor huelga de la enseñanza pública que se ha registrado en la Comunidad Autónoma de Aragón, en la que paramos el 75% del profesorado aragonés, que entonces ese 75% fueron 8.700 profesores y que contó con el apoyo vuestro, con el apoyo de FAPAR, de las familias, y por lo tanto el 95% del alumnado aragonés, más de 100.000 alumnos no tuvieron clases ese día. Es decir, no tuvimos ningún empacho en movilizar. No tuvimos ante una decisión que en aquel momento nos parecía injusta porque era adelantar la LOCE del PP que gobernaba entonces en Aragón unos meses, ¿no? Creo sinceramente, y acabo, Juan Carlos, creo sinceramente que, y con ello, vamos, estoy absolutamente convencido que no nos queda otra que movilizar y movilizar. Esmeralda, tenemos que seguir permanentemente movilizados y posiblemente, si las condiciones lo permiten, convocar una gran huelga general de la enseñanza pública si el planteamiento del gobierno del gobierno del señor Azcón, del Partido Popular en Aragón, pues se mantiene de cara a la concertación del bachillerato y la también financiación irregular, injusta e ilegal también del 0,3, ¿no? Creo que es el único recurso que nos queda para también ir cambiando las conciencias y, bueno, y ver si realmente conseguimos que en 2027 pues el señor Azcón no siga gobernando en esta comunidad autónoma. Muy bien. Nieves, si queréis ¿Puedo? algo. Sí, puedo. Quería comentar 2 o 3 cosas y voy a intentar ser muy, muy rápida. Alguien ha preguntado por ahí, perdonad que ahora no recuerdo quién creo que José Luis Alonso. No sé si habías preguntado por la escolarización del alumnado desfavorecido en los centros. Me parece que te he creído entender.
Voy a compartir un segundo un documento, ¿vale? Y os explico una cosa con respecto a esto, porque además lo tengo actualizado. Este documento que tenéis aquí es la parte final, el resumen, está zona a zona, colegio a colegio, desde el año 2017-2018, que fue cuando se aprobó el decreto de inclusión, ¿vale? Y ahí hubo unos cambios para el alumnado que estaba clasificado, no me sale ahora el término, diagnosticado, perdón, diagnosticado como acné. Fijaros, en la zona 1, este último curso pasado, el de este curso en el que estamos, no tengo el estudio, ¿vale? La escuela, los institutos, os he puesto, perdón, os he puesto el de secundaria, bueno, tenía abierto también el de primaria, me da igual, con uno me vale. En la zona 1, porque veáis, por explicaros, hay un 66,5% de alumnado acnea con diagnóstico, ¿eh? Ojo, que lo que no tiene diagnóstico es muy variopinto, muy peculiar, tiene necesidades muy particulares y bueno, eso lo conocéis vosotros mejor que yo. Escolariza un 66,5%. Los centros concertados en la zona 1 un 33,5%. Pero fijaros, el alumnado total, los institutos escolarizan un 60,9% y los concertados un 39,1%. Ahí veis el desfase que es. Es decir, la escuela pública tendría que estar escolarizando un 60%, que es la proporción del resto de población que escolariza. Bueno, me voy a ir al dato final, que es el de, a ver si me deja, es el de Zaragoza, porque veamos el dato global de toda la ciudad. Por zonas hay algunas diferencias, ¿vale? Hay mayores diferencias. Por ejemplo, fijaros, en la zona 6 nuestros centros escolarizan un 62% de la población, pero escolarizan un 74,4% de la escolarización acnea. Es decir, seguimos la escuela pública escolarizando muy por encima de la población ordinaria. El dato total lo tenéis abajo, un 63,9% alumnado acnea frente a un 57,9% de alumnado ordinario. Estamos hablando de 6 puntos, exactamente de 6 puntos por encima. Algunos años los hemos tenido mayores, ¿vale? Bueno, solo quería daros ese dato que en realidad lo sabemos todos, pero ponerlo con un dato concreto yo creo que es interesante. Luego, otra cuestión. Ha dicho Manolo, por eso lo he copiado ahí literalmente de una nota de prensa que nosotros sacamos cuando se habló de la concertación del bachillerato, porque a nosotros nos sorprende, bueno, relativamente nos sorprende, cómo se va a justificar una concertación del bachillerato con una ley que ahora mismo se está utilizando en los informes de los servicios provinciales y de la inspección para denegar la concertación que cada año los centros concertados solicitan, tanto para el nivel del primer ciclo de educación infantil como para el bachillerato. Y las causas de denegación son esas. Los artículos que os he puesto ahí de la LOE y se hace alusión al 109 y al 116. Entonces, yo no sé si no se va a pedir informes el año que viene cuando se hagan si se hacen los conciertos. Bueno, aquí entre nosotros. No sé si decirlo porque como lo estabais grabando, esto luego queda grabado y no va yo creo que no va a llegar en este momento porque está muy difícil que haya presupuestos. Pero bueno, la intención está. La intención también estuvo en el otro mandato, ¿eh? Lo que pasa es que el recorte que hicieron fue tan grande que no les dio tiempo al recorte. Yo creo que la otra vez, el otro mandato del PP, hubo un recorte mayor de dinero y ahora hay una cuestión de ideología con una carga ideológica mayor, me parece. Con respecto a los centros integrados que comentaba Jesús, nosotros hemos aplaudido como familia siempre ese modelo. Pero a mí me preocupa que en este momento pueda haber una perversión de ese modelo, porque yo creo que nació con una intención, creo, clara, y era no solamente cambiar el modelo, porque el modelo, la ley lo permite, pero contempla la existencia de institutos, es decir, que nuestros chicos salgan a los 12 años a un instituto, y ese es el modelo marco, ¿no? Y luego hay alguna variación como puede ser esta de los centros integrados. Y yo creo que muchas familias y hay gente que efectivamente lo que ve es eso, solo la idea de que yo si escolarizo a mi hijo a los 3 años o a los 2 años
y lo tengo hasta los 16 o en algún caso con bachillerato hasta los 18, genial. Claro, ese es un modelo muy de concertada. Pero ¿por qué las familias miran ese modelo y por qué tenemos ahora la polémica que ha surgido desde Madrid, además? Pero ya sabéis que allí se ha ampliado esta especie de centros integrados, se ha querido volver, Ayuso ha querido volver al modelo EGB, no a los centros públicos integrados, sino al modelo EGB, es decir, a meter primero y segundo de la ESO en los colegios. Y el otro día alguien me ayudó a una reflexión que yo, pues ya disculparéis, aunque soy algo mayor, por edad no había llegado a ella. Claro, el modelo que plantea la LOGSE cuando separa al alumnado de 12 años es que entiendo que era un modelo en el que los chicos de 13, 14 años no tenían cabida en el colegio. Estaban fuera de su espacio y generaban más conflictos. A mí me parece que hay más diferencias entre un chico de 6 años y uno de 13 que entre un chico de 12 y uno de 16. Me parece que hay más diferencias. ¿Qué es lo que está fallando? Lo que yo creo que está fallando. El modelo que tenemos en secundaria. O sea, el modelo no es recuperar el modelo EGB, sino trabajar en el modelo de secundaria como un modelo seguro y un modelo garantista. Yo el otro día me decía un periodista de la radio pública de esta comunidad, que ha escolarizado a su hijo finalmente en un colegio privado, no en un colegio concertado, en un colegio privado, porque tenía claro que a uno concertado no lo iba a llevar, pero llevarlo a uno público significaba que en secundaria un niño de 3 años, al que le quedan 9 años por delante, que quiere decir la visión, fijaros si pueden pasar cosas, no iba a llevar a su hijo a los 12 años a la jungla que suponen los institutos. A mí me impactó mucho esa visión, pero no deja de tener una parte que tendría que invitarnos a reflexionar cómo tenemos la escolarización en secundaria, la escolarización en la escuela pública. Que a lo mejor en la escuela concertada no la tienen mejor, pero la venden mejor. La venden mejor. Entonces, bueno, esto ya como una reflexión que da para yo creo que para otro debate y otra charrada específica del tema. Pero es muy interesante. También salen conflictos que a veces se ocultan mucho más en la privada y cuando salen son bastante repulsivos en algunos casos. En todo caso, es una buena reflexión, es decir, pero ese era el modelo. Lo que creo que habéis coincidido todos es que ideológicamente, y además desde que estamos en nuestro mundo, todavía se va a ir a llevar mucho más allá esa supuesta libertad que solo pretende ideologizar a los alumnos en esos valores de derechas, ¿no? Y además el negocio. Muchas gracias, Nieves. Esmeralda, Sí, puedes intervenir yo ya quería a intervenir, reflexión. hago un repaso, bueno, en primer lugar, me siento muy agradecida las intervenciones tan interesantes de personas que tienen una trayectoria tan importante dentro de la escuela pública como habéis sido los asistentes. O sea que yo aprendo mucho de vuestras palabras. Bueno, varias cosas así. Lo de la jungla, Nieves, me ha impactado. Ahí como profe de secundaria quiero contestar a ese padre periodista. Pero bueno, me voy atrás. Fíjate, Manolo ha hablado del incumplimiento de la ley. O sea, nosotros desde luego eso lo estamos estudiando porque efectivamente, bueno, ¿no? O sea, Nieves ha puesto ahí los artículos, la ley de conciertos es la que es, pero fíjate, el otro día estaba en Madrid con otros secretarios generales de otras comunidades autónomas y salió el tema, ¿no? Dijimos, pues en Aragón en este momento estamos así y tal. Y entonces... en las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya desde hace muchos años, la implantación del concierto del bachillerato ha ido siendo una realidad y la justicia les ha dado la razón. Eso es una de las cosas que a mí me preocupa bastante. Y el compañero de La Rioja me habló de un centro concertado que se había conseguido paralizar su concertación y judicialmente se ganó, ¿no? Entonces, esta es una vía importante a explorar, pero que sepamos que la ofensiva está también ahí.
porque hay tribunales que están dando la razón. Creo que ha sido Jesús quien ha dicho que cuando se elige concertada, la familia sabe un modelo, ¿no? Con quién se va a mezclar y con quién no. La parte cultural es quizá la más irracional y la más difícil de combatir desde datos y argumentos. Y eso me ha llevado a, bueno, si me permitís, os cuento ahí una cosa así como de anécdota personal. Yo me he criado en un barrio obrero, en un barrio de trabajadores y había, bueno, yo soy de Pamplona, entonces ahí la enseñanza concertada está muy, muy arraigada. Y en mi barrio había más centros concertados que centros públicos. Entonces la gente normal, los trabajadores de izquierdas, llevaban a sus hijos a la concertada porque decían que es que a la escuela pública solo iba el que no le prestaba mucha atención a los niños, ¿no? Eso era como el comentario general de un barrio obrero en el que os aseguro que las izquierdas ganaban en las elecciones. Y eso es una cuestión cultural, ¿no? Es venir también de un modelo de educación pública franquista, que es el que ellos habían conocido, y entonces, bueno, pues quizá había una conciencia colectiva que se había quedado ahí, pero esa conciencia colectiva, por ejemplo, de la calidad, a veces es que hay que ir casi como rebatiendo argumento por argumento en el tú a tú, ¿no? La calidad. Yo hace poco me hablaba un amigo, también familia de izquierdas y tal, que su hermana se estaba planteando si llevar al niño a la concertada y él como, dame argumentos para que no. Y era como, pero si ya los tienes, ¿no? Y era una cosa como el tema de la calidad, el comportamiento. Hablo de gente que no está ideologizada. Obviamente una persona que quiere una educación religiosa para sus hijos, pues bueno, ya elige su modelo. Yo lo que no comparto es que se lo tengamos que pagar los demás, pero es que está... Y hay una serie de constantes ataques que además parecen no ideológicos, ¿no? Porque ideológicos es lo del vecino casi, ¿no? Dicho así de forma coloquial. Es como, es que en la escuela pública se adoctrina. Y es como... Y en la escuela concertada no se adoctrina. En la escuela pública me consta que no. Pero en la escuela concertada, por lo menos sí, hay una pastoral, hay unos valores. Y voy a decir más, porque lo conozco desde dentro. En la escuela privada también se transmiten, incluso en centros privados laicos, también se transmiten unos valores concretos y muy determinados. Entonces, esta parte para las familias, bueno, pues no, tanta gente que puede tener tendencias políticas diferentes, pero que no son personas ideologizadas. O sea, hay una cosa cultural que hay que seguir deshaciendo para que la escuela pública se vea de otra manera. Y ahí voy a la jungla. Yo no sé qué conocimiento tiene de las aulas de secundaria el periodista que no quiere llevar a su hijo a la jungla, pero los centros públicos, pues bueno, pues en las clases de los centros públicos pasan las cosas que les pasan a los niños y niñas de 12, de 13, de 14, con la complicación que eso supone. Y eso pasa en los centros públicos, pasa en los centros concertados y pasa en los centros privados. Y yo, que tengo una vida laboral muy extraña, he trabajado en centros sociolaborales, he trabajado en enseñanza privada y he trabajado en enseñanza pública. Y he tenido alumnos con problemas de indisciplina y clases con problemas de indisciplina en la enseñanza privada muy graves. Los he conocido y también he visto cosas en la escuela pública. Pero unos se tapan y otros se cuentan. Y ahí hay una gran diferencia. Las aulas de secundaria no son la jungla. Las aulas de secundaria pues son espacios de convivencia. Cuando das clases, pues ya sabemos, hay clases mejores, hay clases peores, hay diversidades, hay dificultades, hay alegrías, pero las mismas que en la escuela privada. Y el periodista que se lleva a su hijo a la escuela privada, pues su hijo puede acabar en una jungla o no, igual que si fuera la escuela pública. Son mitos que están arraigados, están muy arraigados. Entonces, tenemos que combatir contra eso, y no es el modelo de lo que sucede en secundaria. Es una cosa que es más irracional y es más profunda.
Entonces yo, de verdad que eso, quiero decir, que es que he pasado por todas además, ¿no? Creo que ha sido Jesús que ha hablado de los claustros, de la alegría de la pertenencia al claustro público y nos habéis hablado de un momento histórico en el que la sociedad era otra, una sociedad todavía menos individualista, que vivía más de unos valores colectivos que habían, bueno, pues que habían generado sociedad y que habían generado lucha compartida. Y bueno, pues es verdad que eso, pues la sociedad ha cambiado y tal, ¿no? Pero, y es muy difícil, es verdad, ¿no? El perfil del profesorado, pues es como el de la sociedad, ¿no? Pero hoy precisamente un compañero de comisiones obreras, joven, nuestros jóvenes, que es profesor en un centro público, nos escribe y nos dice, oye, como claustro podemos debatir, porque estamos todos como muy movilizados y muy inquietos y tal, y en un claustro podemos debatir acerca de lo que nos parece la concertación del bachillerato o no, ¿no? También la ingenuidad de la pregunta, ¿no? de su juventud, de a ver si voy a estar haciendo algo que esté prohibido o que esté algo malo. Y la respuesta es, joder, pues qué maravilla que haya un claustro de profes que tengan muchísimas ganas de debatir dentro. Es ese claustro orgulloso de formar parte de un centro público, ¿no? Con conciencia de lo público. Pues a lo mejor hay pocos, pues a lo mejor hay menos que en otros tiempos, pero los que están con muchas ganas y hay que tirar de esa gente, ¿no? De estos compañeros que están dentro de los centros todavía y que están con este empuje de no solamente en los claustros vamos a hablar de las cosas protocolarias que toca el centro, sino que vamos a hablar de modelo, ¿no? Entonces, a mí eso, hoy cuando me lo trasladaba este compañero, yo decía, jolín, qué gota de esperanza, ¿no? Qué positivo, igual que, pues eso, ¿no? Que estamos ahora con las movilizaciones de la concertada y ves otra vez otro movimiento, un impulso, un amor a la escuela pública, una reivindicación de su importancia o pues la movilización de Cuarte, ¿no? Que habéis hablado también del centro de Cuarte, de repente la movilización de Cuarte donde se está movilizando porque quieren un centro en condiciones, ¿no? Que eso nos demuestra la implicación de ese claustro para con el centro, las familias y el profesorado, ¿no? Este compañero que me dice hoy, queremos debatir. Bueno, no despreciemos, ¿no? Cada espacio de movilización, cada espacio dentro de los centros de debate, pues es algo ganado en un contexto político que coincido con vosotros, ¿no? Mucho más complejo. Bueno, el tema de la concertación, desde luego, yo creo que hay un poquito de movimiento, no sé, ¿no? Si lo digo así un poco, de movimiento político por parte del presidente de Aragón, hablando de la concertación y tal, porque él mismo sabe que no sabe cuánto de posible va a ser, pero la intención es firme y la intención es real. Entonces, no sabemos si va a suceder ahora, pero lo seguirán intentando. Y eso sí que lo tenemos que tener claro. Si no hay presupuestos, puede que no suceda en este momento, pero ellos lo van a seguir intentando. Y tienen modelo y en el resto de las comunidades autónomas, en varias comunidades autónomas que hay un largo recorrido del Partido Popular, lo han ido consiguiendo. Entonces, eso también no podemos perderlo, ¿no? En la perspectiva ni confiarnos, entonces hay que seguir, porque es una posición política de sus valores y de su economía, pero es una posición política muy firme y creo que tenemos que persistir en el movimiento que se ha iniciado ahora. Gracias, Esmeralda. Yo creo que, no sé si falta alguna palabra, la gente se empieza a despedir. Simplemente dos cosas, ¿no? Que algunos me conocéis, otros no. Estuve en la dirección provincial en esos momentos que han evocado Manolo y Jesús de la asunción de competencias en comienzos del 2000, 2003, 2004 y me habéis hecho revivir muchas cosas. Y una de las situaciones que veo ahora yo es que aquellos cimientos que quisimos poner en aquel tiempo, con aquella ilusión y demás, pues lastimosamente veo que están un tanto socavándose, ¿no? Y esto me da mucha lástima. No, muy brevemente, con respecto a la concertación del bachillerato,
me gustaría dar dos puntualizaciones que creo que no se ha tocado en todo el debate. Y es que entiendo yo y sospecho que no solamente habrá intereses económicos en ello de las empresas, eso está claro, de fundaciones, fondos de inversión, vete tú a saber el qué, sino que a mí me da la impresión de que también esto está pensado de cara a futuro con la potenciación de las universidades privadas. Me da a mí esa impresión, es decir, de trabajar para que a través de todos estos centros, si es que se consiguen concertar el bachillerato, que las universidades privadas se potencien en detrimento, una vez más, de las universidades públicas. Eso por un lado. Y segundo, y para terminar, me da la impresión de que estamos en un momento muy delicado donde desde la derecha y la ultraderecha se está socavando desde la educación lo que es la esencia de la escuela pública, es decir, fomentar la pluralidad ideológica y el pensamiento crítico. Con esto lo que se está haciendo es, pues bueno, poner los fundamentos de una sociedad unilineal y con muy poco crítica con todo lo que está pasando y, por tanto, un socavamiento lastimosamente de la democracia. Nada más. Sé que es muy tarde y simplemente me gustaba apuntar estas dos cosas. Muchas gracias. Muy bien apuntadas, muy bien traídas, porque son dos cosas que están en el horizonte también de su ideología, de ir transformando lo público para lo privado y acabar hasta en la universidad. Si el modelo es Madrid, el modelo es ese, ¿no? Acabar en universidades con muy poquita calidad, y lo estamos viendo en Madrid, como están agrediendo también a la universidad pública, ¿no? Y ahí sus huelgas y sus... Entonces, oye, yo por terminar, agradecer sobre todo a Nieves y Esmeralda su participación y a todos los demás que habéis estado, porque todas las intervenciones han tenido un nivel o un gran nivel para esta charla. Muchas gracias a todos y desde luego la lucha es lo que último que se debe perder y hay que resistir y si es posible luchar para que en Aragón no se implante ese modelo de Madrid que ya vemos lo peligroso que es para la escuela pública y para la igualdad que da la escuela pública y el ascensor social que tiene que dar la escuela pública. Muchas gracias y desde luego nos ha encantado tener esta charla con vosotros.